Yo hoy recibía por la mañana, os lo voy a enseñar para que lo tengáis como tal y como lo he recibido, esta nota de Agencia EFE. Os la voy a enseñar, mirad. Porque esperar que... ¡Opa! Es que en serio, la que lío siempre con las pantallas, que siempre tengo que poner las pantallas al revés del mundo, ¿vale? Ahora ya lo tengo. A ver, lo que yo he recibido, perdón, jope, si es que tengo 3000 abiertas y no puede ser, vale. Yo recibí esta mañana esta nota de Agencia EFE que os voy a poner ahora mismo en pantalla. Esta nota dice lo siguiente. Brutal, madre de Dios bendito. Argentina investiga un posible asesinato en serie de personas en situación de calle. Buenos Aires, Agencia EFE. La justicia argentina investiga la desaparición de al menos 4 personas en situación de calle en la provincia norteña de Jujuy. Después de que un hombre de 37 años fue imputado por la muerte de otra persona sin techo que también estaba desaparecida, lo que abre la sospecha de un posible asesinato en serie. A un hombre de 37 años se le imputó este lunes por el delito de homicidio agravado por ensañamiento por el asesinato de Jorge Omar Anachuri, un hombre de 68 años en situación de calle que había desaparecido el pasado 25 de julio en San Salvador de Jujuy, capital de la provincia de Jujuy, frontera con Chile y Bolivia. La justicia investiga también la desaparición de otras 4 personas sin techo, todos hombres mayores de edad, y analizan el material biológico hallado en el domicilio del imputado para verificar si corresponde o no a los desaparecidos. Las pruebas claves halladas en el domicilio del jurado. Según detalla Agencia EFE, fuentes judiciales, un sobrino del jurado, 16 años, brutal, 16 años, y convive con él, dijo en un interrogatorio que los días viernes su tío captaba personas en situación de calle ofreciéndoles trabajo circunstancial y alcohol. Luego, añadió, conducía a las víctimas a su domicilio, donde los mataba, los descuartizaba y posteriormente carbonizaba sus cuerpos para sacar los restos en bolsas de residuos. Brutal. Todo esto vivido por un niño de 16 años, hasta ahora que sepamos, porque esto parece ser que lo lleva haciendo tiempo. ¿Vale? El joven, quien ahora está acompañado por personal de la Secretaría de la Niñez, explicó que cada viernes él se retiraba del domicilio porque sabía que pasaban cosas malas. Cámaras de seguridad registraron tanto al hombre de 68 años asesinado como uno de los hombres desaparecidos subiéndose a un taxi con jurado, subrayó Agencia EFE fuentes judiciales. Uno de los taxistas declaró ante la justicia haber transportado a Anachuri y jurado hasta el domicilio de este último, donde tras su allanamiento policial encontraron material óseo y otros restos orgánicos. Los familiares de las personas desaparecidas entregaron este martes sus ADNs que se cotejarán con el material biológico hallado en el domicilio de jurado. El domicilio también se encontró combustible y prendas de vestir que, según fuentes de la investigación, pertenecían a otros 2 de los desaparecidos. Por otra parte, las fuentes consultadas indicaron que el celular del quinto de los desaparecidos se captó por última vez por una antena cercana al domicilio de jurado. De acuerdo al testimonio del sobrino, hace mucho tiempo que Jurado lleva a cabo estas prácticas, por lo que los investigadores no descartan
que haya más víctimas involucradas. Bueno, pues así saltaba la noticia aquí en Europa, por medio de la agencia EFE, de este suceso, como estáis viendo, yo lo diría nivel Dios por lo que vamos a ver, porque ojo al tema, estamos hablando de una persona, vamos, serial, asesino serial, descuartizador, vamos, sí o sí, ya os lo digo porque es lo que es. De hecho, vamos a ver alguna imagen ya, porque os lo tengo todo bien guardadito para que lo tengamos. Bueno, en principio vamos a ver una recopilación así, en plan, voy a cómo se habéis quedado quietos, ¿eh? Ya os he dicho que era brutal. En plan informativo. En la ciudad de Jujuy. ¿Qué restos se encontraron y cuál es la principal hipótesis de la Fiscalía? Siguiendo la desaparición de un hombre de 67 años en San Salvador de Jujuy, se llevó a una casi casilla, un rancho, donde vivía Matías Jurado y su sobrino de 16 años. Matías Jurado había estado preso por lo menos 3 veces, una de menor, seguramente en el instituto, y después en 2 causas por robo, pero salió en libertad condicional en 2021. La cuestión es que cuando empezaron a investigar la desaparición de este anciano que vivía en situación de calle, las cámaras de la ciudad de Jujuy captan que se sube un taxi junto a otro hombre y al seguir el recorrido llegan a la casa de Jurado. Cuando entraron, se encontraron con restos de piel, como una fogata como si hubieran calcinado huesos, pedazos de huesos, y sobre todo se encontraron con su sobrino de 16 años. El sobrino declaró en cámara Gesell, declaró poco y lo hará nuevamente, pero básicamente dijo que todos los viernes su tío salía a buscar ancianos, los llevaba a la casa y él se iba porque pasaban cosas malas, pero señaló el lugar donde supuestamente Matías Jurado enterraba los restos de sus víctimas. Jurado quedó detenido a fines de la semana pasada y por lo pronto se lo imputa de un solo homicidio. Esta persona de 68 años que desapareció hace relativamente poco, en julio. Pero se sospecha que puede haber muchos más y que estaríamos frente a un asesino serial, porque todas las víctimas serían más o menos de la misma zona y todas serían personas ancianas en situación de calle, de las que él no quería nada, robarles ni nada, simplemente matarlos. Si esta hipótesis se confirma, sin duda estaríamos frente a un serial. Todavía falta mucho por recorrer, porque son 5 las hipótesis, 5 los ancianos que se supone o se cree que este hombre pudo haber matado. Pero esto en los últimos 2 meses. Y según el sobrino, su tío hacía esto hace 1 año y medio. Así que todo está abierto y todo va a empezar a ser investigado. Posiblemente en el caso intervenga el equipo argentino de antropología forense, que en el análisis de restos humanos son los verdaderos. Bueno, pues como veis, esto es brutal. ¿De qué estamos hablando? Esto realmente, vamos a ver alguna foto para que veáis. Comenzó, o se dieron cuenta más bien, ahí lo tenéis, el 25 de julio, cuando desapareció, ¿vale? Fue la desaparición de esa primera víctima, que ahora sabemos que hay más, ¿no? Pero el 25 de julio. Y al final este señor ha sido detenido el lunes 4 de agosto. Pero realmente vamos a decir que la pesadilla de la noticia empezó ese 25 de julio. ¿Quién es y de quién estamos hablando? Pues de este señor que os voy a poner en pantalla. Ahí lo tenéis. Matías Jurado. Es un hombre de 37 años, oriundo del barrio Alto Comedido en la ciudad de San Salvador de Jujuy, actualmente detenido y principal sospechoso en una serie de crímenes que han conmocionado a la provincia. Perfil de este señor. Matías Jurado es descrito por los vecinos como una persona violenta, terrible y insolidaria. Solía amenazar a quienes vivían cerca y era visto frecuentemente portando machetes. Tiene antecedentes penales por robo agravado y delitos contra la propiedad. Fue condenado por robo y estuvo preso en varias oportunidades, recuperando la libertad en 2020. De hecho, más os digo, y os voy poniendo fotografías. Este chico, este tal, tiene 17 años en este momento, parece que empezó a delinquir a los 14 años y desde entonces no ha parado. O sea,
no es nuevo, ni muchas veces, ni mucho menos empezó a delinquir a la mayoría de edad. A los 13 años tuvo su primera causa, siendo condenado ya, y tiene 2 acusaciones ya de mayor de edad, una de ellas por homicidio. O sea, este tipo es reincidente. De hecho, vamos a poner esta foto que tengo aquí, porque si nos fijamos en la tripita de este señor, esto tiene puñaladas. No sé si fue en la cárcel, si no fue en la cárcel, pero vamos, como estáis viendo, la pieza, la pieza. La pieza es un pieza. Vamos a ver. Vamos a seguir dando esta información. Los crímenes. Jurado fue arrestado en agosto del 2025, inicialmente imputado por el homicidio agravado de Jorge Anchuri, un hombre en situación de calle. Es sospechoso de al menos, ojo, otros seis homicidios, todos hombres, la mayoría en situación de calle, con una vulnerabilidad cuyos patrones incluyen haber desaparecido un día viernes tras ser vistos en compañía del jurado. El fiscal ha revelado que hay al menos 8 desaparecidos bajo investigación con un patrón similar y vinculados a la ONG local que ayudaba a personas sin hogar. En la vivienda de jurado, la policía halló restos óseos humanos, prendas parcialmente quemadas y signos de mutilación. De hecho, aquí es el sitio, lo coloco. Ese está del medio, que veis aquí, se ve, ¿no? Perfecto. Sí, ahí está. ¿Vale? De este señor. ¿Vale? El modus operandi implicaba atraer a sus víctimas los días viernes, ofrecerles alcohol o falsas promesas laborales, llevarles a su casa y según la acusación, asistirles una empuñalada o un golpe, lo que eso fuera en su momento, y ritualizarlos, vamos a decir así, tenía ese ritual propuesto. El problema es que, el problema aparte de un asesino en serie, que un sobrino de 16 años se convirtió en testigo clave tras relatar ante la justicia que presenció parte de los hechos denunciados que el jurado le había mostrado los cadáveres en su casa. Todo esto coincide con los hallazgos en el domicilio del investigado. La prensa y especialmente en criminología señala que el caso refleja rasgos de voyerismo criminal, mostrando la necesidad de exhibir y poder someter a sus víctimas. Impresionante. En estos momentos, y aunque vamos a ver cómo va el tema, la situación actual es que todavía está detenido. Jurado manifestó ser inocente ante la justicia cuando lo detuvieron, como estaba comentando, aunque no pudo justificar su presencia con las víctimas ni la tendencia de los objetos personales de los desaparecidos. Permanece bajo prisión preventiva mientras la investigación sigue a la espera de los peritajes, sobre todo de los ADNs. Vamos a ir viendo cómo está yendo hasta ahora o cómo están siendo los hechos en cuestión. ¿Vale? Dadme un momentito que voy retirando en principio las fotos y vamos viendo en este caso el interior del sitio. Vamos a ver. Vivienda de Matías Jurado, donde, si lo vamos a preguntar a Leo García, en principio habrían encontrado una nariz y pelos. Leo García.
Juli, restos humanos en el baño de esta casa. Es lo último que figura en el expediente que levantaron los peritos de la unidad de criminalística antes de irse de este lugar. De hecho, dejaron los guantes en el lugar y se fueron porque entienden que adentro, como les contaba antes, es un cementerio. El baño está allí, es esa pared de distinto color, color blanco, el tanque de agua encima en esta casa, y allí han trabajado en la zona de desagüe y encontraron restos humanos. Esos restos humanos empiezan a ser ahora comparados con las distintas muestras que desde esta mañana empezaron a tomar a los fiscales para poder trazar algún tipo de prueba de ADN y poder identificar a las posibles víctimas. Hablamos en principio por la imputación de Jorge Anachuri, este hombre de 68 años, porque es la última víctima que vieron llegar a este lugar. Y digo la última porque para los investigadores hay por lo menos 3 de los hombres que están desaparecidos que llegaron a esta casa de diferentes maneras, la mayoría en taxis, de diferentes barrios en realidad, pero todos con la misma secuencia en taxi. Este hombre iba la mayoría de las veces los viernes hasta el centro, hasta la vieja terminal y hasta el barrio Mariano Moreno. Allí hay 2 fundaciones que le dan alimentos y ropa de abrigo a la gente en situación de calle y comparten cierto tiempo. Él se quedaba con esa gente y cuando desde la fundación se alejaban, seguían con el recorrido, él empezaba a decir que era parte de la fundación, empezaba a contar de que tenía la posibilidad de algún trabajo, buscaba principalmente a gente mayor de edad, porque mayores de 55, 60 años, porque les hablaba de esta cuestión con respecto a que podían ser jubilados, a darles un trabajo y una ayuda a esa edad, que podían trabajar en la nueva terminal de ómnibus de Jujuy, ayudando con los bolsos, con la carga y con la descarga. Entonces él tenía ese contacto, empezaba a entablar esa relación y después terminaba convenciéndolos de venir hasta esta casa donde después de tomar bebidas alcohólicas los asesinaba y hacía desaparecer sus cuerpos, descuartizaba y hacía desaparecer los cuerpos. Esa es la hipótesis principal de la investigación a esta hora de este. Ojo, vamos poco a poco comentando porque estamos hablando de algo tamaño Dios, ¿eh? Tamaño Dios. Estamos hablando, chat, de un tipo que tenía un día concreto para de una manera concreta asesinar a gente concreta, como veis. Y eso lleva un patrón, ¿eh? Y además le gustaba tener, ¿cómo decirlo? Público. Nada más y nada menos que un niño de 16 años. 16. Ojo, que para que una persona vaya a buscar a otra de una cierta edad, en vulnerabilidad, a un sitio concreto, se la traiga a casa y empiece el ritual de, bueno, hablo con él, le trabajo, no trabajo, te ofrezco alcohol, te ofrezco lo que sea. Luego lo apuñalo, luego lo trofeo, luego lo desnudo, luego lo quemo y luego yo tenía sitios concretos para llevarlo. Estamos hablando de alguien, ojo, enfermo no. Lo siguiente. Estamos hablando de un psicópata, ojo, niveles, ojo, es que no tengo palabras porque fijaros que he visto casos y que hemos visto casos y que hemos visto también descuartizamientos, pero es que estamos hablando de un tipo que mínimo, y parece ser que no, que hay muchos más, se ha cargado a 8. Que desde que tenía 14 años se dedica a delinquir. Que este señor debía estar en la cárcel por otro homicidio que ya había cometido y que estaba fuera de la calle. Y que además convivía con un menor de 16 años. O sea, estamos hablando de algo, para mí, equipo, brutal, sinceramente brutal. Nivel Dios. Pero vamos a ir metiéndonos en el caso, porque esto va increciendo de manera que no os lo vais a poder creer. Yo creo que es el caso más brutal, y os lo digo de corazón, que he escuchado desde que estamos investigando. Jamás he visto un caso tan bestia. Vamos a seguir. Y sobre todo no me quito de la cabeza el crío de 16 años que vete a saber desde qué edad está viendo cometer esos crímenes a este hombre. Porque vivía en la casa con él. Porque parece ser que la hermana también, que ahora está desaparecida.
o por lo menos hasta esos momentos que hemos empezado el programa, no ha salido ninguna información de que la hermana lo hubieran encontrado. O sea, la hermana de este hombre, que es madre de este crío de 16 años, en este momento está antes de saberlo. Ojo que el tema es, este caso es de estudio, pero tal cual, hecha de estudio. Vamos a seguir. Perdón. Lugar, más allá de haber encontrado restos humanos, se llevaron 2 machetes que son las armas para el fiscal con el que este hombre cometió todos estos crímenes. Y hablo de estos crímenes porque, insisto, han logrado trazar 3 víctimas. Lo que ocurre es que esta causa empieza a investigarse con esta última desaparición de la que hace unos minutos mostrábamos el video, y que es lo que queda registrado. Ahora bien, la investigación cuenta con otras imágenes de otro momento, de otra captación de otra víctima, que por lo poco que ha trascendido y que hemos podido averiguar es la víctima anterior del viernes 4 de julio. Y en las últimas horas se han acercado la denuncia de 2 personas que están desaparecidas y que por el perfil coincidirían con que podrían haber sido víctimas de Matías Jurado porque se reunían en el mismo lugar, porque tenían conocimiento y porque las personas que allí estaban en situación de calle los conocían. Pero anoche ocurrió algo. Anoche se reunieron estas personas que siempre están con la fundación, estuvieron compartiendo alimentos con esos vecinos, hicieron una oración por esto que se están enterando ahora que ocurrió. Y allí una persona en situación de calle tomó la palabra y habló de un joven de 19 años a quien él vio con Matías Jurado hace algunos meses y desde ese entonces está desaparecido. Por lo tanto sería el número 8, la víctima número 8 que podría... Ojo de lo que estamos hablando. O sea que las personas que estaban en ese centro donde él iba a cazar, porque iba de caza, ojo, iba de caza, se dan cuenta que hay un chaval de 19 años que hace 3 meses que no sabe nada de él. Y que probablemente sea una de las otras víctimas de este señor. O sea, cada vez que va pasando las horas, ojo, no los días, ya, sino las horas, se va ampliando en número las víctimas de este señor. O sea, parece ser que todos los viernes, durante, aún no sabemos cuánto tiempo, mínimo, como dicen ellos, 3 meses, cada viernes este señor mataba a una persona y luego la descuartizaba. Ojo de lo que estamos hablando. Ojo de lo que estamos hablando. Como hoy, hacía días que ese chat estaba parado cuando hablamos, pero es que hoy es cierto que esto lo merece, porque es brutal. Pero ojo, y ya os digo que cada vez esto se va a ir agrandando, que los que tengáis poco estómago vais haciendo estómago, porque esto es nivel, como os he dicho, Dios. A sumarse en las próximas horas al expediente y que con los fiscales van a empezar a trabajar porque ya cuentan con ese cartel de identificación de esa búsqueda y porque principalmente los testigos que han podido aportar algún tipo de datos son las personas de la fundación, sobre todo más allá de este sobrino de 16 años que dio datos claves, pero porque eran quienes tenían, las personas de esta fundación, el conocimiento directo, el ver día a día a las personas que allí estaban y que en las últimas horas de esta fundación nos han dicho, bueno, 2 de las 5 personas del expediente venían acá, los veíamos 2 o 3 veces por semana, porque sabíamos que les dábamos alimento, porque estaban en una situación muy vulnerable, y porque cuando estuvieron durante los primeros fríos de junio les dimos ropa y abrigo y en julio desaparecieron directamente, no los vimos más y allí entendemos que son estas personas las que hicieron la denuncia, empezó esta investigación, logran estas imágenes del 25 de julio y con esa investigación, con esos videos, llegan a tomar la patente del taxi, con la patente del taxi la declaración del taxista que cuenta que vino hasta esta casa en el barrio Alto Comedero, que aquí dejó ese hombre de 68 años, cuando trazaron el perfil de quien vivía aquí, un hombre con antecedentes, un hombre que más temprano nos contaba, un ex policía aquí de Jujuy, lo conocían desde los 14, 15 años, que ya cometía distintos tipos de delitos, que tuvo su primera causa siendo menor de edad y después 2 causas como mayor de edad, 2 causas que tenía... Pero fijaros lo que estamos hablando, equipo, fijaros lo que estamos hablando. Estamos hablando que era voz populi, que este señor no estaba bien desde los 14 años, estaba en la calle con un menor de edad en casa.
O sea, esto se va increciendo, es una barbaridad. Es que aquí hay que plantearse muchas cosas. Y luego hablamos de lo que hablamos cuando hemos hablado de Laura Vivas. Es que, teniendo personajes como esos, metidos donde están metidos, no me extraña que pase lo que pase. Ojo, el tipo no solo estaba en la calle, sino que estaba con un menor de edad. Es que es increíble. Ese chaval lo que he tenido que ver y lo que he tenido que vivir. Y los problemas psicológicos que tiene que tener. O sea, esto es nivel universo, lo que os digo, universo. Tienen que ver con robos, no tiene que ver con homicidios. Hubo una investigación, sí es cierto, por homicidio, pero él fue absuelto. Sin embargo, ahora empieza todo otra vez a mirarse para atrás, a investigar cada foja de aquel expediente porque entienden que este hombre podría convertirse en el asesino serial de Jujuy. Estamos en la casa... Perdón. Se podía convertir o no, porque esto iba cambiando. O sea, este es de los casos, chat, que iba cambiando al segundo. Cada hora, cada segundo, cada media hora, cambiaba y no a mejor. No a mejor. Vamos a seguir. Porque es espeluznante. De verdad, espeluznante. Vamos a ello. ¿Dónde la justicia? Brutal. Mira muy de cerca a Matías Jurado. No lo cree un asesino, lo cree un posible asesino serial. Pero aparece un video que grafica este cuento que te venimos contando. Cómo actuaba Matías Jurado. Iba a un lugar, se encontraba con una persona supuestamente en situación de calle, después te vamos a explicar por qué. La llevaba a un punto donde tomaban un taxi. Mirá lo que es esta imagen. Lo vas a ver a Matías Jurado intentando frenar un taxi. Vas a ver un taxi que frena y vas a ver cómo una víctima camina hacia ese taxi. Y es una persona a la que nunca más se la va a volver a ver con vida. Le dicen a Matías Jurado el asesino de los viernes. Esto que están viendo ocurrió un viernes, el 25 de julio, cuando, según cree la justicia, y tiene esta prueba contundente, Matías Jurado, presunto asesino serial, lo convoca a Jorge Anachuri, de 68 años, con una mentira. Se cree que le ofrece trabajo o le ofrece ir a una reunión donde pueden hablar de algún tipo de actividad laboral, aprovechándose de que Jorge Anachuri tenía algunas discapacidades. La familia nos dice, no era un hombre en situación de calle, pero sí era una persona que tenía problemas, que estaba muy obsesionado con la basura. Lo cierto es que Matías Jurado, con este video está probado, lo sube a Anachuri a un taxi, lo lleva, según reconstruyen después los investigadores, interrogando al taxista, a su propia casa, y de esa casa, Anachuri, ahí están viendo el cartel con el cual se lo buscaba, no sale nunca más, no se lo vuelve a ver con vida. Con estas pruebas, la justicia, a los 2 días de la desaparición, allana de urgencia la casa de Anachuri. Bueno, pues lo que tenemos que confirmar es que gracias a la familia de Anachuri, que diera la voz de alarma de que no estaba, se ha podido destapar a este asesino serial. Ojo. Porque aunque estaba, parece ser, en calle, en situación de calle, Anachuri, la familia sí que, vamos a decirlo, lo tenía localizado, le gustaba tenerlo localizado. Si no hubiera sido así, si hubiera sido a una persona, a un personaje de estos que están en la calle, que la familia no quiere saber nada, no se hubiera destapado lo que se ha destapado. Ojo, Ojo. Porque cualquier otra persona que está en situación de calle, que no tiene familia, o que la familia pasa de él, este hombre seguiría matando, seguiría asesinando delante de su sobrino de 16 años de edad. Encuentra la ropa de este hombre, se lleva preso a Matías Jurado y recibe también el testimonio del sobrino de 16 años de Matías Jurado, que les cuenta, los viernes, este hombre que ustedes están viendo en pantalla, traía gente y pasaban cosas espantosas. Se investiga en este momento, Sole, a este detenido, Matías Jurado, no solo por el crimen de Jorge Anachuri, sino por al menos otros 5 casos de hombres que hoy están desaparecidos. ¿Y por qué por 5 más? Porque se ha encontrado que hay prendas de 2 de ellos en su casa, pero además de un tercero hay un impacto de célula del celular, de la antena del celular, que demuestra que también pasó por ahí. Son 5 personas las que está comprobado para la justicia fueron a la casa de Matías. Y nosotros estamos trabajando en Jujuy, está nuestro enviado Ale Pueblas haciendo un recorrido de lo que puede ser una de las historias más macabras de los últimos tiempos. Ale Pueblas, te escuchamos. Bueno, ya os aviso que ahora vienen cosas fuertes, ¿vale?
para las personas que seáis más, pues eso, más dolientes, que tengáis claro que esto va a ir increciendo, Esto va a ir increciendo y acabamos de empezar. Escuchar lo que nos va a contar Alex porque es brutal. Y muchos pelos. Y quien no aparece es la hermana de este asesino. La mamá del joven de 16 años que declara todo lo que él vio. Que vio a este hombre matar a personas, que vio a este hombre cortarlas en pedazos, algunas meterlas en bolsa con pedazos de colchón y tirarlas a diferentes basureros y otras enterrarlas en el mismo patio de la casa. Ahora les voy a mostrar la casa, voy a mostrar los perros, cómo hacen pozos acostumbrados a encontrar comida seguramente debajo de la tierra. Pero donde estoy ahora es uno de los arroyos. Mirá, nos vamos a parar en altura. Miren estos basurales, que estos se repiten. Todavía están las cintas de precaución, de aquí se juntaron prendas. También estuvieron buscando huesos y restos de los descartes de este hombre. Por eso está la faja todavía aquí rota de seguridad. Esto estuvo revisado. Pero la imagen va a ser allá, donde ven el puente, donde Guillermo les va a mostrar en el fondo del puente. Ahí hay una especie de arroyo seco, que en esta época del año no tiene agua. ¿Qué hay? Lugares donde se incendió parte, donde hay grandes focos de fuego, donde está llegando en este preciso momento el Ministerio Público Fiscal después de las imágenes que mostramos hoy, que al parecer eran huesos. Nosotros no nos podemos acercar ahí, pero estamos, miren, allá está el puente, donde detrás del puente hay tirados en el piso huesos. Ahora está llegando gente del Ministerio Público Fiscal en algunos autos y camionetas. Pero miren acá, la casa es acá. Miren, Sole Roló. Estamos hablando a 100 metros. Es muy impactante todo el escenario que estás mostrando, pero quiero volver sobre este dato de último momento que dabas, porque es realmente escabroso y suma más horror, una historia que promete todavía darnos capítulos muy tenebrosos, lamentablemente. Decías que se encontró un rastro de una nariz y de pelos en la ducha de la casa donde... Ojo, lo primero que se encontró la policía al entrar allí fue una nariz y pelos. Ostras. Ojo lo que está comentando. Eso es lo primero que se encontró la policía, aparte de este chico de 16 años, que les contó lo que pasaba. De ahí, lo que vamos a ver ahora, yo no sé vosotros, y me gustaría que me lo comentarais en el chat, si habéis visto algo similar a esto. Similar. Yo he visto brutalidades, pero esto ya es lo que os decía al principio. Nos tenemos que plantear si realmente las personas están perdiendo toda su humanidad. Porque esto ya no es descuartiza un tío, un asesino serial descuartiza un tío cada mes. No, cada semana. Cada semana. Lo que vamos a ver ahora, lo que nos va a explicar Ale, es una zona de un barrio donde parece ser que las partes humanas están tiradas o repartidas como si eso fueran las piedritas que están en la calle. Es que lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo con este caso es espectacular. Es que no tengo, de verdad, no tengo palabras. Sorprendidos en Argentina, sorprendidos en el mundo. Yo cuando lo he leído en Agencia F, no me lo podía creer. Pero esto es para que todo el mundo vea hasta qué límite se puede llevar una persona si no se ponen los remedios. Es que estamos hablando de un tipo que a los 14 años, ojo, ya delinquía, que ya estuvo detenido por homicidio y que lo soltaron. Y que quiero recordar, y lo voy a poner otra foto porque esto es para no olvidarla, que este señor, por la tripita como la tiene, y es que este señor ha tenido, si no en la cárcel, en la calle, problemas entre bandas o entre cosas fuertes. Miraros, es que esto es lo típico. O sea, pero... Y con un menor de edad, pero ¿cómo puede ser que conviviera con un menor? ¿Y cómo puede ser que la madre hiciera convivir a su hijo con esto? Con este monstruo. Es que me dio las manos a la cabeza. Y que nadie hiciera nada al respecto. Que eso es lo peor. Mira, de hecho, a mí una de las cosas que me ha llamado muchísimo la atención del equipo es el hecho de que los mismos vecinos, aunque conocían que consumía, que era como era, de hecho vamos a ver al primero que mató, a la familia de la primera persona que mató, o que supuestamente la primera persona que mató, no llegaron a pensar que esto era tanto o tan grave.
Aun conociendo el modus operandi, aunque salía el tipo con los machetes intentando darle a alguien. O sea, aún así, claro, que te vas a meter en la cabeza que llegábamos a estos, o que este chico, o que este tipo, no sé cómo llamarlo, llegar a estos límites. Es, ya os digo, brutal. Vamos a seguir viendo porque ahora nos va a enseñar Ale. ¿Cómo lo expreso? Es que no tengo palabras. El camino de los pedacitos humanos. Desde dónde vivía hasta dónde los tiraba. Es que es impresionante. Pero es que lo tenía súper calculado todo, ¿eh? Vamos a ello. Vivía este hombre con su sobrino y con una hermana que también nos decís, nos confirmás, está desaparecida. Digo, podría ser objeto de interés para la investigación. Pero la idea de una nariz y pelos en la ducha es, la verdad, de un espanto de película de terror, Ale. Sí, al parecer las mutilaciones eran con un machete dentro de la ducha, para después poder obviamente lavar el lugar. La ducha es debajo de ese tanque de agua, ese cuarto blanco que les está enfocando en este momento Guillermo. Detrás de esas paredes se encontraron pedazos de prendas y se va a hacer algún otro tipo de excavación. Pero no es eso lo fuerte. Venga, miren que les voy a mostrar lo que hacen los perros. Dale. Estos son los dos perros de la casa que han quedado aquí, en la puerta, que probablemente, y hay que decirlo por más que suene tan crudo y fuerte, hayan comido restos humanos. ¿Por qué? Porque los perros constantemente hacen este tipo de excavaciones, tanto aquí afuera como adentro, buscando alimento por debajo de la tierra. Bueno, tremendo. Esto se va a analizar en las próximas horas. Sole se va a entrar a la casa también para intentar buscar restos de huesos. Y no solamente eso, los vecinos dicen, había olor fuerte. Miren, vení Guille, miren la pared con tizne. Sí, bueno, claro. Debajo de esa pared, a la altura del piso, este hombre quemaba unas supuestas bolsas de basura. Bueno, se teme lo peor, Ale. que esas bolsas de basura contengan en su interior restos humanos. A ver, cosas importantes. Nosotros estamos trabajando sobre este caso, por supuesto, hace algunos días. Es importantísimo tu trabajo en el lugar. Teresita Frías, que estuvo con nosotros acompañándonos, una colega local, que la verdad ha hecho un trabajo espectacular en estos días, nos mencionaba un vecino, te lo digo porque quizás es muy importante tratar de ubicarlo, un vecino que en un momento ve un perro de la calle con un hueso que para él era un fémur. Digo, en este contexto, donde hay muchos perros en ese arroyo que ahora va a ser... Yo aquí tengo alguna pregunta que otra, chat. El hecho de que si ves un vecino no se alarme o no lo ponga en conocimiento de la policía, y el hecho que creo que todo el mundo estamos pensando en estos momentos, a ver, la hermana de este tipo tenía que saber lo que estaba haciendo. Tenía que saberlo. Porque si se encontraban en casa trozos de nariz y pelos y ropa que no era suya, imagino que algún viernes que entraría casi se veía el percal, porque, a ver, descuartizar a una persona no cuesta 2 minutos. Necesitas unas sierras, necesitas unos aparatos. O sea, no como lo de Daniel Sancho, ¿verdad? Ni se parece, ¿verdad? Básicamente porque según Tailandia lo cortó con un cuchillo patatero. Qué diferencia, ¿verdad? Cuando una cosa es cierta y cuando no la es. Esa hermana no puso en conocimiento de las autoridades. Entonces, de algún modo esta mujer es cómplice, ¿no? Porque bueno, el chaval de 16 años, después de que imagino, porque como vamos a ir viendo, conforme vamos viendo el caso, esto va increciendo, ojo, no hemos empezado, va increciendo en parte de personas que este señor ha desvivido. Estamos hablando de un menor de edad que está sufriendo unos shock durante mucho tiempo, pero una persona, en serio, mayor, la hermana de este señor, con un crío menor, no poner esto en conocimiento de la policía, entonces estamos hablando, pregunto, de una posible, o de un posible, o una posible persona cómplice de este tipo, vamos a decirlo así, porque ojo, el trabajito que tenía el tío solo con deshacerse todas las semanas de un cuerpo humano, ¡qué horror! Pues espera que no he visto nada. ¿Se cayó por miedo? Pues yo no viviría con... Yo tendría más miedo, es mi opinión, chat, a vivir con una persona que sé que todos los viernes mata a otra persona, a ver si un día no encuentra nada y me pilla a mí, que hablar con la policía y decir lo que está pasando. Porque la zona, como vamos a ver, nos va a decir la de Puebla, eso es un... vamos, eso es un vergel de trozos humanos. Vamos a verlo, pero ya digo, es que es brutal. Es que no tiene desperdicio. ¡Oh, Dios mío! ¿Qué clases de personas tenemos viviendo a nuestro alrededor? Por Dios.
peritado y bien peritado, porque es un arroyo en donde hay muchos perros y en donde aseguran los vecinos él iba a descartar cosas con una bolsa de arpillera. Realmente, no sé, te debe pasar a vos, Ale, nos pasa a nosotros. Una historia así de macabra hace años que no aparece, por suerte, en la historia criminal argentina. Sí, y además, Sole, la familia... Bueno, ni en Argentina, ni en ningún sitio. Y eso que Tailandia, cada semana descuartizará un par de personas. Pero un asesino así, de todos los viernes, o sea, serial, es brutal porque en Argentina. En Tailandia hablamos más de mafias y de todos estos temas, ¿no? Más que de un personaje de estas características. Pero aquí estamos hablando de un personaje, de uno, no de una mafia. Es brutal. Este hombre era muy violento, andaba siempre con un machete caminando por las calles y los vecinos huyen de querer hablar porque hay familiares de este hombre, por lo que dicen que son bastante agresivos. Miren, yo ahora voy a caminar y vamos a tratar de llegar al arroyo donde van a observar. Ojo, una cosa que se me había olvidado. Mirad lo que ha dicho Ale, que los familiares es una cosa que tenemos que tener en cuenta a la hora de seguir investigando este caso, ¿vale? El hecho de que no solo él, sino los familiares de él son personas agresivas. Podemos estar hablando de una enfermedad también psicológica o psiquiátrica, bueno, más que psicológica, vamos a hacerlo psiquiátrica, a nivel ya familiar, ojo al dato, aunque sea hermanita, hay que encontrarla, sí o sí. Huesos, que no sabemos si son de animal o si son de humanos a esta altura. Muchos descartes y un olor a podrido que no les puedo explicar, cerca del lugar, y donde también cuentan que una de las perras que está ahí tuvo cría y aparecieron todos los cachorros tirados y muertos también en ese basural que se forma cuando caen las lluvias a arroyo. La posibilidad de que este hombre terrible. haya sido violento también con los animales, probablemente incluso como una secuencia, una escalada de violencia que empieza con los animalitos y que sigue después con humanos. Vos el recorrido que estás haciendo me parece importantísimo porque es el que habría hecho el asesino para ir a descartar los restos de las víctimas a las cuales atacaba dentro de su casa. O sea, las buscaba en la calle, las llevaba a su vivienda, las asesinaba, como lo dijiste, en el baño, las descuartizaba, quemaba partes de los restos y luego las metías en bolsas y hacía ese recorrido que vos estás haciendo hacia el arroyo, ¿vale? O sea, exactamente. Uno se puede imaginar lo que estás haciendo este con un es el asesino recorrido de todos los protagonista, días. cargado de restos. Ale, sí, además, Rolando, mira, este basural, Sole, y ahí les doy pie, dale. este basural que está acá, bueno, también fíjense la cantidad de lugares para descartar basura, como él decía que descartaba. En bolsas así, miren, muy similares a estas, con pedazos de colchón, ¿ven? Claro. Y en ese colchón humedecido, y bueno, muchos dicen que en esos colchones eran los colchones que él descartaba y tiraba en estos lugares. Muy extraño. Sí, Ale, te quería sumar un dato. El fiscal ya se contactó, el equipo de fiscales se contactaron con el equipo argentino de antropología forense, así que va a ser muy importante estas excavaciones que se hagan, tanto en la casa como afuera. Es muy importante este recorrido que vos estás haciendo porque la sospecha no es que solamente enterraba los cuerpos y los desperdigaba en su propio patio, sino también que usaba basurales y predios abandonados alrededor de la casa. Iba descartando. Ale, mientras vos seguís... Pero es que parece ser equipo que usaba todo lo que podía. O sea, basurales, usaba los alrededores de su casa, o sea, se deshacía de los cuerpos como los quemaba, o sea, según les venían ganas. O sea, podemos estar hablando de muchísima, joder, es brutal, de muchísima gente, de personas, ¿no? O sea, al tipo le gustaba, vamos a decir, hacer bien su trabajo, ¿no? Que es brutal lo que estoy diciendo, pero es lo que hay, ¿no? Es lo que es brutal. Haciendo ese recorrido y por favor tenés prioridad cuando llegues al arroyo. Queremos sumar a esta conversación al doctor Miguel Miñones, uno de los médicos forenses más reconocidos del país. Doctor Miñones, gracias por atendernos. Necesitamos que nos ayude a entender. Porque va a explicar el siguiente paso, ¿no? No estamos hablando de que hay que llevar ya un equipo de peritos para hacer un trabajo, tal, no, estamos hablando ya que tenemos, esto es un paso más, ¿no? Hay que llamar a gente bastante especializada en estos temas, porque han de saber cuántos hay y qué data tienen. O sea, que igual tenemos gente desde hace un año, visto lo visto. O sea, ya han tenido que parar los trabajos para llamar a un equipo, como bien ha dicho, especializado, para poder continuar todo esto. Ya os digo que esto es brutal. Vamos a seguir. Por lo menos, ¿qué se puede reconstruir? ¿Qué se va a poder reconstruir de lo que habría hecho este asesino serial a partir de los rastros que se van encontrando?
Bueno, ante todo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, es un placer estar con ustedes. Bueno, primero tenemos que definir si ya está comprobado que estamos ante un homicida serial. Para ello vamos a empezar por definirlo, ¿no? Básico. Un homicida serial es aquel que ha cometido 3 homicidios o más en adelante. En un lapso de tiempo entre cada homicidio hay lo que se llama etapa de enfriamiento, donde está, digamos, en reposo el homicida, planificando el próximo homicidio. Acá va a ser fundamental el equipo de antropología forense, porque de acuerdo a lo que se haya, los restos que se hallen, primero hay que tratar de reconstruir un cadáver. A mí me ha tocado hacer reconstrucción de cadáveres, pero siempre hay que contar con el apoyo del grupo de antropología, pues si el cadáver solamente se trata de huesos o con escasas partes blandas, es muy difícil determinar la causal de la muerte, ¿no? Claro. Yo leí ahí que por ahí lo golpeaba, lo descuartizaba. Realmente todavía no está demostrado eso. Sí se hallan muy desprolijo, en forma muy desorganizada, restos como esparcidos por distintos lugares, como que si no tuviera un plan directriz en el cual dirigir sus acciones, ¿no? Pero bueno, va a ser fundamental los hallazgos de que sean ante todo restos humanos, primero y principal. Y después que sean restos humanos, ver qué es lo que se puede encontrar, ya sea el ADN fundamentalmente, si hay huesos, y después ver si hay algún tipo de lesión en algún resto que se halle, ¿no? Miguel, una consulta. Este asesino tenía como modus operandi quemar los cuerpos. ¿Qué hace esto con los huesos? ¿Se puede llegar a encontrar ADN? No, si un cuerpo está quemado, o sea, carbonizado, no se halla ADN. Tiene que haber restos de hueso sano para poder determinar ADN, ya sea diente, ya sea una costilla, sea el esternón, sea un hueso largo como el fémur. Pero si está carbonizado, no, nos aleja de la chance de ser ADN, por supuesto. ¿Y Miguel? Tanto la carbonización como la formalización, o sea, cuando está en formol, nos impide poder hacer ADN. Soledad Largui lo saluda, Miguel. Mucho gusto. Quería preguntarle, si usted se encuentra con este caso, ¿por dónde se empieza? ¿Se empieza por esa casa? ¿Se empieza tratando de analizar las herramientas? Dicen que hay muchas herramientas de corte que están incluso con manchas de sangre, por las prendas. ¿Por dónde se empieza? Se empieza por lo que supuestamente sería la escena del crimen, ¿no? O sea, se investiga todo, el terreno, o sea, el lugar donde vivía esta persona, los instrumentos. Ojo que esto, hostias, tiene un trabajo brutal, chat. O sea, tienen que levantar la casa completa, levantar todo el... Luego, bueno, hemos visto, si no os la voy a poner básicamente para que veáis. Es la que está, bueno, la vais a ver porque está, os la voy a ampliar. O sea, es todo esto. O sea, lo que sería el jardín, lo que nosotros llamaríamos aquí el jardín. Imagino que será un tipo de jardín, todo esto que ha podido estar lleno de cadáveres, incluso por las ceras aquí, aparte de lo que hemos visto, de donde ha ido a tirarlos, ¿no? A deshacerse de ellos. Ojo que esto es un... Y ojo que para... a ver, yo imagino que lo diré ahora, pero no pueden entrar con una máquina y... No, tiene que ser con pala a mano, poquito a poco, para intentar encontrar todos los restos que puedan. Aparte de peritar toda la casa completa, por si acaso también por ahí algún resto, algún hueso, no sé. Esto va a ser un trabajo de negros, un trabajo de negros, y luego tener suerte en poder localizar que todos los huesos o que no se han quemado del todo, no se hayan quemado del todo, y puedan hacerles el ADN para poder entrar a la familia mínimo los restos. No sé, no sé qué pensaréis, pero esto es nivel Dios, esto. Y, hombre, pues aún va, ojo. Impresionante. Luego vamos a ver una ampliatoria de la zona, donde vamos a ver muy bien dónde está la zona, dónde está ubicado Jujuy y todo esto, donde nos lo va a enseñar bastante bien para que nos hagamos una idea, ¿vale? Pero en principio, es que no sé ni qué decir, de verdad, Yo pensaba que lo había visto todo en la vida, pero no. De hecho, mirad, esta otra foto que tenemos aquí, ay Dios, ahora la amplío, ya son trocitos que han entrado y han visto, porque parece que esa es la carretilla donde se la utilizaba para llevar los restos, ¿no? Y que aquí puede ser que haya quemado restos. O sea, esto va a ser un trabajo totalmente de negros, O sea, es bestial. De verdad me he quedado... No he visto nunca un caso como este. Tan grande no. Tan bestia no. Vamos a ver. Mentales que había, lo que podía ser utilizado como armas blancas, como armas para descuartizar, para cortar, ver si hay huellas de sangre, si hay pelo, si hay un rastro de algo en toda la casa. Y no se libera el lugar hasta que el fiscal
no haya determinado que se hizo toda la investigación correspondiente, pero el lugar del hecho es fundamental. Nos decían, doctor, que nos decía ayer el fiscal Guillermo Bellier, que habían detenido los trabajos periciales a la espera del equipo argentino de antropología forense, claro, porque entiendo trabaja diferente que los peritos policiales o judiciales. ¿Hay realmente un trabajo distinto que se puede hacer cuando interviene un equipo de antropología? Sí, nosotros trabajábamos en un equipo de criminalística, donde un licenciado de criminalística era el coordinador del lugar, que es el que primero examina el lugar, va acompañado del fotógrafo, después una vez que se explora el lugar, se dictamina, se establece cuáles son los pasos a seguir, siempre con el fiscal al lado, ¿no? El fiscal es el que conduce la investigación. Cuando nosotros encontramos restos óseos, entonces allí avisamos al fiscal si tenemos, porque podemos tener duda que sean huesos humanos o de algún animal, entonces ya se convoca al equipo de antropología, no se toca la escena, se deja todo como está, y ahí sí interviene el equipo de antropología, que tiene su metodología de trabajo específica, ¿no? Distinta a la nuestra, por supuesto. Sí, pensaba mientras usted relataba por dónde empezar, que a diferencia de otros casos, o por lo menos de otros casos que hemos estudiado, acá hay un testigo, un joven de 16 años, que dijo, incluso, y ayer nos lo contaba el fiscal, esto no había trascendido, cuando levanten el piso del patio se van a encontrar con un desastre, incluso haciendo referencia a que podría haber muchas más víctimas de estas 5 víctimas señaladas desaparecidas en los últimos tiempos. Ese patio es el que seguramente tienen que levantar, esa tierra en el patio es la que tienen que levantar el equipo antropológico. Claro, por supuesto, es fundamental. Más hay una declaración de la sospecha de que hay cadáveres enterrados. Por cierto, eso no lo he comentado, pero puede ser, ¿no? Porque la casa estaba muy desordenada, con mucha mierda, con muchas cosas. Puede ser, no lo sé, que tenga el síndrome de Diógenes, pero yo creo que no sé, no lo sé, porque tampoco tenía tanta, o sea, hay mucha acúmulo de basura, vamos a decirlo así, pero no como para un síndrome de Diógenes que está la casa hasta arriba de todo lo que guardan, ¿no? Igual tiene más que ver con lo que se pudiera guardar por tener ese premio, vamos a decir, por víctima, que igual por el mismo síndrome de Diógenes que pudiera. Claro, todo está muy fresco, ahora tenemos que ir buscando data. Pero vamos, yo creo que no. Yo creo que va más por tener esas prendas o esas medallas, que digo yo, es un mérito, fantástico mérito, madre mía, que por el mismo síndrome de Diógenes, ¿no? Aunque sea un guarro, un sucio y que todo lo tenga fatal, que eso también estaría dentro de algún tipo de psicopatía, ojo. Con mucha más razón, tiene que actuar todo un conjunto, o sea, toda la gente criminalística, donde hay gente especializada para levantar, pero con cuidado, porque no podemos cavar así impunemente y por ahí destrozar o romper más si hay un cuerpo que está en estado de putrefacción, ¿no? Hay que ver la data de los cuerpos, porque no olvidemos que un cuerpo enterrado en tierra, ¿no es cierto?, hasta que se transforma en hueso pasan unos 5 años. Sí, Miguel, perdón, Ana Churi, este hombre, quien sería la última víctima de este asesino serial, no se encontró el cuerpo, fue el 27 de julio, no estamos hablando de años atrás, estamos hablando de un tiempo muy reciente. O sea, la manera que él descartaba los cuerpos era afectiva. Evidentemente hay que pensar que entonces los descuartizaba y los descartaba en otro lugar, porque si están enterrados, los cuerpos se van a encontrar. Y por más que tenga 15 días, un mes, un año, el cuerpo va a estar. Ahora, si lo... Ya, pero también él estaba muy seguro de sí mismo. Tan seguro de sí mismo estaba que hasta su sobrino, y no solo a su sobrino, que luego lo veremos, le decía, venid para aquí que vais a ver algo muy interesante. O sea, le gustaba tener gente que viera cómo hacía las cosas. O sea que, no sé, yo creo que hasta ahora, como todo en la vida, ¿no? Le ha salido bien, o hasta le ha salido bien. Desde luego tenía maña para desafarse de los cuerpos, puesto que estamos hablando de que todos los viernes mataba a uno y descuartizaba a uno, pero ojo, le había salido bien mucho tiempo, por lo visto, Aquí hay que tomar la data en cuenta muchas cosas, de todo, porque estamos empezando, estamos un poquito haciéndonos el espacio-tiempo de lo que ha ocurrido y de lo que puede ser este hombre. Cuartizó y los descartó en un arroyo o en bolsas y demás, y va a ser muy difícil, ¿no? Poder hacerse de cuerpos, ¿no? De restos. Doctor Miñones, ha sido un placer para nosotros escucharlo, realmente. Le agradecemos mucho. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Adiós. Muy bien, volveremos serial, Matías Jurado. Este video fue grabado por vecinos días antes de su detención. Los vecinos venían diciendo, salía a la calle, era agresivo, se mostraba con un machete. Estas imágenes que nos acercan... O sea, el tipo salía a la calle con los machetes y se enfrentaba a todos los vecinos, Esto es vídeos de los vecinos, que guardaban los vecinos, ojo. Cecilia y Lodovico lo muestran en una noche de tantas, cuando todavía sus vecinos no sabían que dentro de su casa
secuestraba hombres y los asesinaba. Sí, Rolo, este video lo acerca un periodista de Jujuy. A ver, lo que acá estamos viendo es el comportamiento que describen los vecinos, pero además los vecinos y también lo que nos nombraba Teresita, los compañeros de encierro de Jurado en la cárcel, que él tenía un impulso muy fuerte por la violencia, una violencia muy grande que se desataba, como vemos, también contra los vecinos. A ver, acá hay amenazas nada más, pero lo que está mostrando posiblemente también es el arma con la que mataba, sí, con la que descuartizaba. Machete, ¿verdad? Claudio, estás aquí con nosotros por suerte. Claudio Greco, lo conoce todo, psicólogo, especialista en salud mental. Pero con el tema de la salud mental vamos luego, porque primero tenemos que poner, y luego lo vemos, porque yo creo que en principio tenemos que hacernos con la realidad de todo lo que está pasando, ¿no? Y la realidad de todo lo que está pasando de este tipo, chat, es que no era la primera vez, por lo menos que se sepa, que había matado a alguien. Había estado en prisión y a los 10 años lo soltaron. Vamos a escuchar la data de la familia del el primer asesino, el primero que sepamos, porque vuelvo a repetir, visto lo visto, vete a saber desde cuándo está haciendo este tipo, o este tipo está cometiendo asesinatos. Vamos a ir a la familia. Lo que dice la familia, que por cierto vive en la misma zona, y que cuenta lo que vivieron ellos con este tío y lo que se vivía y la gente lo que sabía de la zona. Ojo que es muy interesante. ¿Se cree jurado? Mirar, esta es una... me parece que dice que es prima y la madre de el primer asesinado por este tío, por este... ¿Se cree que Jurado también participó del asesinato de un joven que es tu pariente? Sí, era mi tío, se llama Hugo, bueno, a él lo mataron en el 2004. En el 2004 él fue asesinado por este chico Jurado y otros cómplices más que también tienen, pero él estuvo detenido, lo tuvieron 10 años de detenido. O sea, no se hizo justicia como tenía que ser, porque le tenían que haber dado cadena perpetua por matar a mi tío. Él apuñaló a sangre fría, no tuvo piedad por mi tío. ¿Cuántos años tenía tu tío? Mi tío tenía 18 años cuando él lo mató. ¿Y se sabía lo que sucedía? ¿Se sorprendió todo esto, las detenciones y lo que pasaba en esta casa? Bueno, ya es como que no nos sorprendió porque, o sea, lo mató a mi tío, sangre fría, o sea, ¿qué se puede esperar de este chango? ¿Qué se puede esperar? Él cuando él salió de estar preso, era un chango que consume, como dice, es callado el chango y como que todos los días vivía drogado, la casa siempre eran juntándose acá changos, se juntaban changos a drogarse acá. Ahora se cree, él era así, que andaba con un machete, amenazaba, tenía mala... Sí, porque una vuelta también a una vecina del frente, yo justo bajaba de un camión y estaba con la vecina del frente, y él todavía no tenía esta mañanera arriba, y él de adentro de la casa ha tirado así una piedra a la vecina del frente que nos tuvimos que meter adentro de su casa. Adentro, porque el chango nos quería matar prácticamente, porque nos tiró una re piedra. Doña Olga, ¿a usted le sorprendió cuando se enteró que le iban a dar libertad? Sabemos que usted es mamá del joven que hace. Sí, me ha sorprendido porque muy poco tuvo, muy poco. Tenía que estar a cadena perpetua él por el asesinato de mi hijo. Doña Olga, usted también me decía que pasaba por ese puente donde dicen que quizás tiró restos de otras personas. Yo iba a tirar la basura ahí, iba a tirar, pero nunca... Iba a tirar la basura, pues sentí un olor, pero nunca me imaginé que podría ser él, no sé, porque nunca abrí yo nada, sino tiré la basura y rápido salí. Hombre, porque en principio es difícil de entender que un tipo así esté suelto. Sí, y yo no me quito de la cabeza el crío de 16 años. Es difícil de entender. Y es lo que dice ella, si este señor estuviera donde tiene que estar por el asesinato de una persona con cadena perpetua, igual, porque claro, por ahora no podemos decir el número de personas que se ha cargado, ¿eh? Ojo, que como estáis viendo, la cosa va increciendo. O sea, ojo lo que estamos diciendo. Pero bueno. Lo que tenemos que tener claro es que según qué tipo de gente... Cuando hay pruebas, sí, eso sí, indubitadas de que es así, no deberían de salir de prisión.
y tenemos que empezar, y mucho menos andar viviendo con menores de edad. Mucho menos. Impresionante. Porque el olor estaba en Justamente ahí en ese lugar donde la policía y la justicia ahora está investigando si hay otro cuerpo. No lo vi yo ahora, no lo vi por dónde anda usted de la policía. Bueno, pues la señora, como veis, estaba muy nerviosa por el hecho, claro, le estaban preguntando, esto acababa de saberse y no tenían ni idea, aunque conocían al susodicho, del grado de brutalidad que estaba cometiendo. O sea, es lo que estamos hablando, las cosas como son, ¿no? Pero eso no acaba aquí. Y lo que os digo, mientras iban pasando las horas, la cosa iba poniéndose bastante más fea. Bastante más fea. Cada vez más fea. Yo creo que es los crímenes o el caso más brutal que hemos vivido, no solo en Argentina, en todo el mundo. Vamos a seguir, porque os digo que esto cada vez va más. Los detalles de este asesino jujeño que se convertiría en un nuevo de los pocos asesinos seriales que tiene la historia policial argentina. Vero. Estamos hablando de Matías Jurado, de 37 años, que ya ha sido imputado por la muerte de un hombre, pero se sospecha que la misma mala suerte corrieron otros 4, al menos. Vamos. Al menos. Ojo lo que está diciendo, al menos que se sepa, Vamos a repasar, Guille, y sobre todo vamos a mostrarles este adelanto en la causa, porque se conocieron en las últimas horas cómo capturaba a sus víctimas. Matías Jurado, que iba a la plaza, que iba a la estación de ómnibus, y allí las captaba los viernes. Esta es la punta del ovillo, esta última imagen donde se ve al sujeto subiendo a un taxi o a un remis con su última víctima. Y ese dato es clave, porque mientras vemos la imagen del hombre subiendo al taxi, que ahora te vamos a marcar, la declaración del chofer... Espera que os voy a quitar el chat para que veáis bien, porque en este vídeo se ve perfectamente... Ahora os lo quito. Ay, venga. Para que veáis perfectamente, porque está justo ahí, a vuestra izquierda, cómo están esperando ese taxi, cómo lo paran, cómo se montan y van hacia la casa donde sería pues la última vez que se ve con vida a este señor. Es brutal, ¿eh? La verdad es que aquí han sido rápidos. Vamos a hacerlo así. Fue vital, porque encuentran esta imagen, sacan la patente del vehículo, localizan a quien manejaba y quien manejaba dice, yo llevé a estas personas a este lugar. Doy fe, dice el taxista que se presentó ante la justicia una vez que obviamente fue citado y hablaba justamente de este movimiento, de este chacal, de Matías Jurado. Allí lo vieron como para el taxi, el remis, ingresa él y fíjate, de la parte derecha, cómo va subiendo una de sus víctimas, la última víctima. Un hombre en situación de calle que tenía hasta dificultades para moverse, como podemos ver en esta secuencia. Exacto, pero además, Guille, este hombre era buscado por su familia. De hecho, la familia se presenta también y dice, sí, esta imagen corresponde a mi papá, a mi tío, lo ubicaron perfectamente. Dijeron también que estaba en estado de vulnerabilidad, que se vivía en la calle. Por eso decimos, Matías Jurado buscaba a sus víctimas en la calle y les ofrecía bebidas, les ofrecía changas, les ofrecía plata, y con ese engaño los subía siempre a un remis, a un taxi, y se los llevaba a la casa del horror. Eran personas en una situación de fragilidad total, personas que no tenían trabajo, que en muchos casos estaban en situación de calle, algunos de ellos con adicciones. Entonces él prometía darles una mano y los llevaba a un lugar que ya de por sí es aterrador, que es el lugar donde él vive. El lugar donde él vive. Y no vivía solo, vivía con su sobrino de 16 años. Y este menor ha sido clave también en la investigación, porque cuando, a través de esas cámaras, como veíamos, ese remis llega hasta la casa, allí en Alto Comedero, la investigación, obviamente la justicia abre la puerta, el menor de 16 años. Y el menor de 16 años, aterrado, empieza a hablar. Esta es la casa del horror. Ese joven de 16 años en cámara Gesell brindó una declaración corta, pero les dio la pauta o la punta del ovillo de lo que vivía allí en el interior. Esto era una carnicería, porque una vez que él llevaba a sus víctimas, se presumen al menos 5, las sorprendía a traición, las apuñalaba, las mataba y después con un serrucho las descuartizaba. Y además te voy a sumar algo más. Una vez descuartizados, reducidos esos cuerpos, los quemaba. Y una vez quemados y reducidos los ponía dentro de bolsas.
Y esas bolsas, muchas de ellas, eran desechadas en un arroyo seco, muy cerca de la casa. Ayer se realizaron allanamientos también en ese arroyo y se encontraron más restos óseos. Y te voy a decir más allá de que los detalles son duros, hay que contarlos porque es la realidad. El descarte incluía varias secuencias como describe Verónica Rosales. Esto incluía ollas donde hervía parte de los cuerpos, algo con los que despellejaba los cuerpos porque encontraron piel y huesos en la casa, y la declaración del sobrino da sitios específicos de dónde llevaba esas bolsas con los restos humanos que descartaba de la casa. Ahora, nadie hasta acá había visto nada ni sospechaba la existencia de este Jeffrey Dahmer argentino. Yo creo, por lo que vamos a escuchar ahora, que utilizaba, por eso hervía, eso es cosa mía, por lo que la información que tenemos hasta ahora, que pudiera utilizar, y por eso servía ciertas partes del cuerpo para darle de comer a los animales, a los perros, tanto a los suyos como a los de la calle. También es una manera de deshacerse de todo esto. O sea, puede ser que lo hiciera por eso, por las últimas informaciones que han ido llegando. Pero es que es, ya os digo, nivel Dios. Esto es nivel Dios. ¿No? Impresionante, sí, hay algunos casos que recién comentábamos fuera de aire de asesinos seriales en la crónica policial argentina. Podemos remontarnos 1912, el petiso orejudo, pero claro, sus víctimas eran menores, o Robledo Puch, estamos hablando de 1972, 73 también, el ángel de la muerte. Digo, hay crónicas policiales, pero cuando entraron a la casa, siguiendo este último video, este último rastro, se dieron cuenta el charco de sangre, porque además era desprolijo en esto. No solamente los servía, no solamente con el serrucho los descuartizaba y luego los quemaba y desechaba, sino que también había rastros de todo tipo allí. Todos se preguntarán, porque es la pregunta que nos hacemos todos inmediatamente cuando empezás a conocer estos detalles, indescriptibles algunos de ellos, ¿cuál era el fin? Vos decís, ¿cuál es el fin? ¿Solo matar? ¿El placer del placer de matar que lo volvería un serial pero de manual? ¿O también había otro tipo de abuso? Porque eran personas en total estado de indefensión. Ahora vamos a ver las caras de las personas. Por el momento, el placer de matar, de asesinar a sangre fría... Sí, pero el hecho de que sean personas vulnerables da una pista, de que igual esta persona quería o se siente bien siendo él el que lleva, vamos a decir, el poder o tiene el poder, ¿no? Como que así las puede, no sé si me entendéis, chat, o son más fáciles de manejar. Como que le gustaba ser el más fuerte, el más... porque luego hemos visto sobre todo edades de personas que están buscando, que se creen o tienen pista por algún tipo de impacto de antena, o porque se les ha visto subirse a taxis o a remises, como decís allí, para llevarlos hacia allí, o porque estaban en esa ONG y los conocía este señor que da a entender las edades que buscaba gente que él pudiera controlar, ¿vale? Que él pudiera comandar. Es brutal, esto es nivel Dios, de verdad, chat. Lo que dicen los investigadores. No hay cuerpos para peritar, pero, claro, para saber si sufrían otro tipo de abuso. Porque él lo desechaba, exacto. Pero, atención, porque el sobrino de 16 años, yo me conté una infidencia, pero en la declaración, en la cámara, que es él, se orinó encima. Digo, para que... Del miedo. Exactamente, del terror que tenía, de cómo le contó a esos investigadores lo que vivía, no el lunes, no el martes ni el jueves, los viernes. Porque esta metodología del asesino era los viernes. Sí, y el chacal salía a cazar los viernes. Arrancar los fines de semana. Exacto. Secuestrando a una persona, matándola y descuartizándola. Y el sobrino que dice, yo los viernes me iba, porque sabía lo que pasaba en la casa. Ahora, Guille, estamos viendo en imágenes en esta reconstrucción de las últimas horas de la última víctima y por la que es imputado este hombre, Matías Jurado, de 37 años. Pero claro, ¿cuál es la hipótesis? Que habría asesinado al menos a 5. Y vamos a ponerle cara a estos 5, porque todavía no los encuentra la justicia. 5 al menos, ¿no? Y al menos, dice el fiscal, claramente podrían ser también, o podrían haber corrido la misma mala suerte. Juan Carlos Ponce, 51 años, está siendo buscado desde hace un mes. También Juan Carlos González, de 60 años. Miren las edades. Miguel Ángel Quispe, 60 años. Y Sergio Alejandro Sosa, de 25 años. El último es el que se sube a ese remis y termina en la casa de... Ojo, si vemos... Aparte del de 25 y el de 18, 19, no me acuerdo, sí creo que el 19, son todos personas bastante mayores, que él puede controlar, ¿vale? Y luego habría que ver, porque todas esas personas, sobre todo el último, tenía problemas también de movilidad. O sea que habría que ver también que si los jóvenes, para ver el patrón más bien de este hombre, también tenían algún tipo de problema, no sé si físico también o físico y psicológico, pero si vemos las edades 51, 60, 60, 68 suelen ser personas bastante mayores y personas
fáciles de manejar, vamos a decirlo así. Eso sí que yo lo estoy viendo por lo menos por ahora, ¿eh? Porque claro, habrá que ver, porque cada vez que va pasando las horas, esto va subiendo de categoría. ¿Entender? O sea, que igual luego nos encontramos con un montonaco de víctimas mayor de lo que nos pensamos, ¿vale? Este chacal, Jorge Omar Anachuri, de 68 años, la familia ya se presentó y ya dijo que se trata de él el que subió a ese remis. Bueno, estas son las caras de la investigación, estas son las caras de la suerte que podrían haber corrido igual que Anchuri. Esto puede derivar en cualquier cosa, ya te digo. Que tenga que ver con estas 5 muertes o incluso que tenga que ver con otras desapariciones que no se tenían en cuenta y que pueden tener años de historia. Es que además, Guille, es el mismo patrón común, los cruza a Es todos. un serial de manual en caso de probar De manual. que cada uno de estos desaparecidos estuvo en sus manos. Es decir, se encuentran restos de cada uno de ellos, que es muy probable porque se sabe el lugar de descarte. Sí. Encontrando un pedazo de hueso alcanza y sobra. Pero además, en la casa, pues digo, esto vamos conociendo detalles de... Uy, perdón. Detalle, y cada detalle es más escalofriante que el día anterior. En la casa, el fin de semana, se encontraron huesos, piel humana, manchas de sangre, combustible, No, era lo que hacía era, insisto, Picos. con la idea de la carnicería. palas y serrucho. Porque no se privaba de nada, digamos, los apuñalaba, que ya matar apuñalando para cualquier persona que es criminóloga sabe que significa algo, matar con un puñal, por un montón de características. Y después de matar con un puñal, con un serrucho descuartizaba, con un pico molía, en una olla hervía, hacía un fuego y quemaba y después descartaba. Es decir, había un goce detrás de esto, que no era solamente oculto. Un goce y un ritual, no en el hecho de que sea un ritual esotérico, ojo, sino un ritual como el que podemos tener por la mañana, te levantas, desayunas, te lavas, tal. Es un parámetro que fotocopia, vamos a decir, todos los viernes, ojo, y esto no se hace en un día, o sea, se tenía que pegar el tío básicamente medio fin de semana o todo el fin de semana deshaciéndose de los cadáveres que había matado el viernes. Ojo al piojo, o sea que para él era un goce de fin de semana completo. El cadáver, sino que había un goce en esto de destruir el cuerpo de su víctima. Pero no era prolijo. No, claro, que va a ser prolijo si era una carnicería. Por eso te digo, pero no era prolijo en las imágenes. No era prolijo también en el desecho de esos restos. Porque muchos de los restos humanos estaban en la casa. Y muchos de esos restos humanos estaban en un arroyo seco muy cerca de esa casa y un basural que fueron encontrados ayer. Por eso son las pericias claves para poder determinar el cotejo de ADN con la familia de estas personas que estamos viendo, si se tratan de las mismas, y siempre hablamos de al menos. Fíjate que son muy organizados y al mismo tiempo muy desorganizados. Todos los seriales cometen dentro de su fina imaginación errores gruesos y cuando descubren una víctima después se dan cuenta que en la casa había cientos de pruebas. Ha pasado a lo largo de la historia en este y en otros países, que es una casualidad lo que hace que lleguen al serial. Pero después es muy desprolijo en su actuar, muy desprolijo. Pero vos fíjate cómo llegaron... Es estructurado, pero desprolijo. Eso es. Esta es la psiquis. Lo que está contando Guille es la psiquis. Sí, pero ojo, estamos dando una psiquis, ya la vamos a ver, vamos a pasar a las últimas informaciones. Estoy intentando hacer un balance global del caso para meternos en él, pero además por el chaval de 16 años. Estamos hablando de una psique enferma, sí o sí. O sea, daros cuenta, dicen desprolijo, no tan desprolijo, porque para hacer este tipo de cosas tienes que tener unos parámetros muy... Porque estamos hablando de algo que no es capaz de hacer todo el mundo. ¿Vale? Estamos hablando de una mente complicada, muy complicada, muy complicada. Y ojo, y hay algo que tenemos que tomar data, porque es muy importante. Están hablando, y lo escuchamos al principio, del hecho de que parece ser que no solo era él el que tenía esas conductas agresivas, sino parte de su familia también. O sea, podríamos estar hablando de una enfermedad incluso hereditaria. Ojo, ojo.